Solo para decirles que el gobierno nacional y el gobierno local está aquí sentado, dispuesto a oírlos cuando quieran. Señores, en este momento, mientras estamos aquí, están atacando los otros puntos de la ciudad. Entonces, nos vamos y los que se queden no los representan. No es verdad. Qué pena. No es cierto. No es cierto. No hay intervenciones en este momento. Si nos están atacando. No es cierto. Mira, aquí está el ministro del Interior, está la doctora Susana Correa de Prosperidad Social, estoy yo del ICBF, está la doctora Ana María Palau y está el alcalde. ¡Alcalde! ¡Nos están atacando! ¡Coja control de su ciudad! ¡Danos el sitio! ¡Sitio! ¡Pena venirse ¡Dígame a el sentar sitio! aquí! ¡Hablando ¡Dígame de el diálogo sitio! y no tener ¡dele vergüenza! ¡Me da vergüenza como ciudadana ¿Dónde? haber Danos votado qué por lugar. usted, señor alcalde! ¡Qué vergüenza! Danos qué Usted lugar. siempre ha sido un falso. Usted promete garantías, usted promete cambio y por detrás nos ataca. Usted es un alcalde marica que siempre nos miente. Como no hay garantías hacia la ciudadanía colombiana, nos vamos. El que se quede negociando no representa ningún punto. Hasta luego, nos vemos todos los caleños ya. Acaban de romper la mesa de negociación porque tienen información los ¿Ustedes quieren muchachos saber dónde están que atacando? ustedes Le están atacando a la luna y en distintos puntos. ¿Quién dio la orden? en este momento los muchachos han recibido información de que están atacando a los muchachos en estos puntos de resistencia. En estos puntos de resistencia. ¿Qué puede decir? Es un error. Así no es. No era la propuesta que teníamos. Esto se lo tomaban personas ajenas al proceso. Acá hay un montón de gente que no nos conocemos. Eso es una falta de respeto también para nosotros, los puntos que hemos hecho el ejercicio todo el tiempo. 15 días resistiendo, haciendo asambleas, convocatorias, para que vengan 10 a desbaratar